Estamos aquí con Diego Ferreira, un especialista en vocabulario controlado para los repositorios digitales, y queríamos saber su opinión acerca del impacto que tendría el vocabulario controlado dentro del repositorio digital del Ministerio de Turismo de la Nación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hoy tuvimos una jornada donde se trabajó un poco la integración entre herramientas como los vocabularios controlados que sirven para describir el contenido de los recursos y también para hacer procesos de minería de datos, por ejemplo, que tiene que ver con la posibilidad de hacer análisis lingüísticos masivos sobre los documentos que genera el propio Sistema Nacional de Turismo, ¿no es cierto? Eso permite generar condiciones para la comparabilidad de la agenda de investigación y de la agenda productiva del turismo argentino con respecto al Mercosur, por ejemplo, comparar marcos conceptuales, hacer análisis de composición de la colección, poder ver cuáles temas investigan más, cuáles temas investigan menos, poder caracterizar la agenda argentina y decir quizás conviene investigar más aquellos temas u otros temas. Para todo eso se utilizan herramientas como las que se mostraron hoy que sirven para describir temáticamente cada uno de los recursos y a veces también para extraer palabras claves, para descubrir temas que antes no se conocían y que a partir de esto empieza a tener condición de visibilidad. También a partir del RepoTour, como permite la articulación abierta de varias fuentes de datos, permite descubrir agendas o modelos de trabajo coincidentes que antes no habían sido detectados. Por ejemplo, descubrir que algunas universidades investigan lo mismo que otras universidades a partir de la comparabilidad entre términos y de conceptos. Eso creo que fue un poco lo que vimos hoy. También permite articular las fuentes de recursos que genera el Estado Nacional o que financia el Estado Nacional con otras fuentes de datos que también genera el Estado Nacional. Hoy vimos cómo, por ejemplo, se podía comparar ciertos términos de búsqueda en el repositorio con las fuentes de datos abiertos que ofrece el portal de datos abiertos de datospublicos.gov.ar para, por ejemplo, analizar en tiempo real la cuota hotelera ocupada, ¿no es cierto?, o otro tipo de fuentes de datos que se pueden cruzar, no solamente de libros, no solamente de documentos, sino también de datos estructurados sobre ocupación hotelera, mejores escalafones de habitaciones y así sucesivamente. ¿Y qué futuro vos le ves a los repositorios digitales en términos así generales? Claro. Esa es una agenda más grande todavía que la del RepoTour, por decirlo así, que en este momento casi todos los desafíos tienen que ver con el desarrollo de herramientas de integración con herramientas personales de información, como ser los celulares. Gran parte del desafío de la agenda del desarrollo de repositorios en general tiene que ver con cómo articular ese tipo de dispositivos, ya no como un almacenamiento de recursos, sino como una vía de explotación y que sea vivida como una herramienta más transparente para el usuario en general. Que no sea una tarea tan especializada, la de voy a depositar. Así como mucha gente, hoy el uso de repositorios está muy integrado en la vida cotidiana de todos. Todos guardamos algo en el Google Drive, en YouTube, eso es un repositorio. También tenemos que encontrar cómo hacer para fluidificar o generar las herramientas para que para un usuario sea más fácil subir un recurso a un repositorio institucional antes que subirlo a un repositorio comercial. Porque, y más en el caso de recursos que fueron o producidos o obtenidos a través de medios públicos, cuando uno sube un video o un recurso a un repositorio comercial, están generando recursos del Estado hacia plataformas de terceros, a una plataforma de contenidos de terceros como puede ser YouTube. Tenemos que encontrar la manera de poder capturar ese capital y generar algún plusvalor a partir del uso público de esos datos y de esos recursos. ¿Está bien? Mencionabas que también en otros ministerios se vienen trabajando en esta temática de la incorporación de este recurso. Sí. ¿Podrías mencionarnos qué otros ministerios están trabajando y por cuál es la importancia y funcionalidad que se le da a esta herramienta, a la integración de esta herramienta en los repositorios? Gracias. En este momento están implementándose en el Estado Nacional. Hay por lo menos 4 iniciativas para la implementación de lo que se llaman servidores de conceptos o servidores de vocabulario. Son servidores que, así como hay repositorios de videos o repositorios de documentos, estos son repositorios de conceptos. Se utilizan en procesos masivos de explotación de datos. Por ejemplo, hay convenios de cooperación con el gobierno chino donde ellos quieren analizar masivamente datos
de documentos de investigaciones petroleras para detectar ciertas palabras y a partir de eso descubrir conocimiento que antes no había sido detectado. Para eso utilizan fuentes estructuradas de datos que definen qué conceptos pueden existir y cuáles no. En este momento, ese tipo de servidores, hay uno implementado en el Ministerio de Justicia que se utiliza para todo lo que es generar inteligencia jurídica, por ejemplo, para detectar, si uno dice, quisiera que me encuentres todos los documentos que hablan sobre problemas matrimoniales antes de que se haya declarado la ley de igualdad de género, en todos los fallos judiciales. Antes eso significaba una semana de trabajo o 2 semanas de trabajo de 20 personas leyendo documentos. Ahora es un vocabulario controlado que analiza un repositorio de datos jurídicos y detecta las similitudes léxicas entre recursos. Es una herramienta clave para generar inteligencia jurídica y mejorar la infraestructura jurídica del Estado. Ahí participan tan potentes ese banco que participan actores diversos que en otros modelos no han podido articularse, como ser el gobierno de la ciudad, la Corte Suprema, el Poder Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo trabajan juntos en ese ámbito para articular vocabularios. El Ministerio de Educación también está desarrollando un banco de vocabularios para describir la agenda educativa. Eso sirve para, en el caso del Ministerio de Educación se utiliza para poder generar condiciones de interoperabilidad semántica entre el gobierno federal, las jurisdicciones entre el gobierno federal y otros gobiernos federales, por ejemplo, para reconocimiento de títulos y tal. Y también el CONICET lanzó hace poco, ellos lo llaman banco semántico, donde están definidas 22 agendas científicas, o sea, hay 22 vocabularios que describen cada dominio científico. Hay uno de salud, hay uno para ciencias sociales, ahí se acaba de publicar el Tesauro Latinoamericano de Ciencias Sociales, que permite por primera vez describir la agenda de investigación de ciencias sociales en términos latinoamericanos. Antes se utilizaba para describir lo que investiga un cientista social, términos generados por la agenda de investigación o norteamericana o europea. Es decir, que se estaría creando un tesauro turístico argentino También. Y que posibilitaría la interoperabilidad semántica. Sí, es un término complejo, difícil. Y esto permitiría unificar criterios a la hora de utilizar cierta terminología. Eso permite, por sobre todo, normalizar y generar infraestructura terminológica en un dominio particular. La infraestructura terminológica lo que permite es que muchos actores que antes no eran les costaba mucho articularse, por ejemplo, la industria de transporte, la industria hotelera y la industria otra que trabaja en turismo, no conozco, o el área de investigación en turismo, quizás se refieren al mismo fenómeno de distintas maneras, porque no tienen un instrumento que normalice o genere condiciones, claro, en condiciones de disponibilidad técnica. O sea que, por ejemplo, recién hablamos con la gente de Neuquén que ellos estaban tratando de comprar un libro y ahora que vieron que está en línea dicen me lo descargo y ya está. Entonces esa disponibilidad cambia las capacidades de servicio y de procesamiento de datos que tienen todos los sectores en la Argentina. Y a su vez le permite a la agenda de trabajo en turismo en la Argentina condiciones de soberanía. Ellos antes trabajaban con el instrumento de vocabulario turístico de la Unión Europea. Y la problemática turística de la Unión Europea es muy distinta porque las regulaciones turísticas en la Unión Europea son muy distintas. Entonces tenían mucho trabajo para modular y demodular esos términos de cara a los usuarios. Y de hecho ellos decían, no, yo tengo como una doble vida, uso unos términos con unos y otros con otros. Ahora pueden al fin vivir de cara a la sociedad, ¿no es cierto? Y también, o sea, rescatar esto que mencionás de la soberanía, ¿no? De construir toda una terminología turística que sea arraigada también en los valores y en las tradiciones y en el mismo marco de la actividad turística. Que logra expresar la agenda y la idiosincrasia y la problemática particular, porque en el contexto de la construcción de lo que denomina el gobierno digital, las formas de ejercer legitimidad tienen que ver con poder expresar la singularidad de una población, porque en ambientes como la web, donde la disponibilidad de datos es tan amplia, uno siempre puede recurrir a otra fuente de datos y resulta muy útil poder disponer de una fuente de datos que logre expresar en términos locales la singularidad idiosincrática o problemática de una población. Esa es la estrategia que siguen todos los gobiernos que tienen una agenda de gobierno digital, la de poder expresar y convertirse en mediadores reconocidos por su comunidad para expresar su problemática. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Nos estaremos viendo en alguna otra disertación, en algún otro evento. Gracias.